Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer un poco sobre la historia del lugar donde hacemos vida, ¿verdad? Como es Caracas y Baruta. Fíjense, en la historia, pues, Caracas y Baruta, pues, eran lugares en donde eh, se encontraban grupos de indígenas, ¿verdad? Con sus caciques. Aquí en Baruta, bueno, estaba el cacique Guaycaipuro y en Caracas estaban varios caciques como son el Guaycaipuro, el Paramaconi, el Tamanaco, el Guaycamacuto, entre otros caciques, ¿verdad? Que, bueno, eran los que se encargaban de un grupo de indígenas, ¿verdad? Eran los que administraban, los que hacían las leyes, los que indicaban o eran la autoridad máxima en ese grupo de indígenas. Entonces, esos caciques, junto con su grupo de indígenas, se, se dedicaron pues a defender sus territorios. Cuando llegaron los conquistadores españoles, ellos lucharon por esa invasión de sus territorios, pero bueno, los españoles traían muchísima gente, venían armados, cosa que estaba en desventaja de los indígenas. Entonces, bueno, los indígenas a la final tuvieron que ceder, muchos murieron, ¿verdad? En esas batallas, en esa lucha por la defensa de su territorio, y otros, bueno, tuvieron que doblegar, tuvieron que dejarse someter, por decirlo así, de los conquistadores. Entonces, los conquistadores, pues, lo que hacían era evangelizarlos y enseñarlos a leer y escribir, pero eso no era de gratis, eso debía ser pagado con trabajo, lo que se conoce como las famosas encomiendas. Venían los encomenderos en donde, bueno, ellos se encargaban de enseñarlos a leer, a escribir, de evangelizarlos, donde tuvo, bueno, mucha fuerza lo que fue la Iglesia Católica, ¿verdad? Esas creencias de la corona, de los españoles. Entonces, la encomienda, pues, era ese sistema socioeconómico en donde, bueno, con el trabajo se pagaba todos esos bienes, ¿no? Adquiridos, todas esas enseñanzas, todas esas atribuciones que dieron los españoles a los indígenas. Entonces, los indígenas pues tenían que trabajar fuerte en las haciendas para pagar todo eso. Los españoles, bueno, lo que hicieron fue tratar de unir en poblados a todos esos indígenas, porque cuanto más indígenas tenían, pues más mano de obra tenían en esa época. Y esos indios nómadas, que bueno, que se trasladaban de un lugar a otro, no estaban en sitio fijo, pues le ofrecían enseñarles a leer, enseñarles a escribir y cristianizarlos para que, bueno, se asentaran en los poblados. Entonces, fíjense que el proceso de conquista no fue fácil aquí en Caracas y en Baruta. Fíjense que, bueno, fue esa lucha ardua de esas personas, ¿verdad? O de esos indígenas, nuestras tribus que estaban aquí. Entonces, fíjense, aquí en Caracas fue fundada por Diego de Lozada, ¿verdad? El 25 de julio de 1567. ¿Y cómo le ponen el nombre a Caracas? El nombre a Caracas se lo ponen como el caserío de Santiago de León de Caracas. Ahí, bueno, hacen honor en parte a nuestros indígenas, porque Caracas era la tribu o el nombre de la tribu que se encontraba en ese territorio, ¿verdad? Santiago fue en honor al santo patrono de España y León en honor al gobernador Pedro Ponce de León. Entonces, de allí nace el nombre de Santiago de León de Caracas. Y bueno, fíjense que esos asentados, esos asentamientos, ellos lo que buscaban era ubicarse en zonas fértiles, ¿verdad? En donde los suelos fueran fértiles, en donde el clima fuera mejor. Acuérdense que al principio, pues, ellos se ubicaron en las costas, ¿verdad? En esas costas en donde
sabemos que, bueno, el calor es fuerte y buscaron adentrarse a las ciudades. ¿Para qué? En busca de, bueno, mejores beneficios, mejores tierras fértiles, el clima que fuera mejor. Inclusive aquí en Caracas lo veían como el paraíso, ¿no? Por su clima tan bueno. Y entonces también lo que buscaban era ubicarse cerca de ríos. ¿Y qué río era aquí en Caracas? El que estaba en esa época era el río Guaire. Fíjense, no es como lo tenemos hoy en día, un vertedero de aguas negras, sino que anteriormente había inclusive peces en donde los indígenas pescaban, en donde se obtenía ese beneficio del río. Y las tierras, por supuesto, eran muy fértiles, en donde, bueno, se sembraba todo tipo de hortaliza, maíz, trigo, tubérculo, muchas cosas que se sembraban en esas haciendas e igualmente era aptas para el ganado. Entonces, bueno, vieron que fue un lugar propicio para hacer esos asentamientos. Y bueno, si nos ponemos a ver hoy en día, si nos dirigimos al centro, vemos que está la Plaza Bolívar, anteriormente conocida como la Plaza Mayor, y a los alrededores de esa plaza, bueno, se encontraba la iglesia, de una vez construían la iglesia, y el cabildo o el ayuntamiento, ¿verdad? Que era el sitio en donde, bueno, estaba el sistema de gobierno, ¿no? De esa época. Entonces, aparte de eso, alrededor, pues estaban ubicadas sus casas con grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y todavía hoy vemos que está por allí la casa de Natal del Libertador. Entonces, así fue que se fueron formando esos poblados. Y por supuesto, todos los terrenos eran grandes haciendas. Entonces, mucha la diferencia como lo vemos hoy en día. Pero así fue como se fueron adentrando en la ciudad. Y por supuesto, aquí Caracas, pues la pusieron como la ciudad capital, ¿verdad? En donde, bueno, estaba todas las autoridades. ¿Por qué? Porque vieron el lugar como el sitio mejor, más propicio. Fíjense que hay escritos de esas personas en donde señalan cómo era esa, en ese tiempo Caracas, ¿no? Y por qué la llamaban el paraíso y por qué les gustó tanto este territorio. Fíjense, le voy a leer un texto, o sea, o donde escribieron, que quedó asentado esos escritos de cómo veían esos conquistadores a Caracas. Fíjense, dice, pasaremos a dar noticia del estado a que ha llegado esta ciudad de Caracas. Eso fue en el año de 1723. En un hermoso valle con fértil, tan fértil como alegre y tan ameno como deleitable, que de occidente a oriente se dilata por 4 leguas de longitud y poco más de media de altitud, en 10,5 grados de altura, al pie de unas altas sierras que con distancia de 5 leguas la dividen del mar. Fíjense, nuestro famoso Ávila, ¿verdad? En el recinto que forman 4 ríos, que porque no le faltase circunstancia para acreditarla paraíso, la cercan por todas partes sin padecer sustos de que la aneguen. Tiene la situación la ciudad de Caracas en un clima tan de cielo que sin competencia es el mejor de cuantos tiene América. Pues además de ser muy saludable, parece que escogió la primavera para su habitación continua, pues en igual clima todo el año ni el frío molesta, ni el calor enfada, ni los calores del verano fatigan, ni los rigores del invierno afligen. Fíjense cómo hablan tan bello del clima que tenemos en nuestra zona. Entonces, fíjense, Caracas y el río. Vamos a ver cómo se expresan ellos en este escrito de El Río.
¿verdad? Y de Caracas. Dice, el Guaire es el río principal del sistema hidrográfico del Valle de Caracas. La unión de los ríos San Pedro y Macarao dan origen al Guaire. Este río fue siempre factor determinante en la vida de la ciudad. Para finales del siglo XVI aparecen tres áreas bien definidas: la ciudad y sus alrededores entre el río Guaire, la quebrada de Caroata y la serranía del Ávila, con la quebrada de Catuche, otra región al este de la anterior citada, entre las quebradas de Catuche y Chacao, prolongable hasta Petare. Era zona de cultivos y cría de ganado. En las riberas de la quebrada Anauco se sembraba trigo y existían molinos para su procesamiento. En las de la quebrada de Chacao se sembraba maíz. Hacia Catia, es decir, hacia el oeste de la quebrada de Caroata, las tierras se dedicaban a la cría de ganado. También había ganado en el Valle de la Pascua, hoy conocido como el Valle, ¿verdad? La zona del Valle. La fila que separa las tierras del Valle del centro de Caracas tiene un lugar de cruce que se conoce con el nombre antiguo del Portachuelo. Todavía hay gente que nombra este famoso Portachuelo. Y fíjense el río, cómo era el río. Dice, entre los peces que todavía habían en esa época, o que se conseguían en esa época, figuran el bagre, el corroncho, la anguila, la galla azul y el mataguaro. Entonces, fíjense cómo era una zona con un río bien grande, extenso, en donde, bueno, desembocaban otros ríos que nombran aquí en este relato, ¿verdad? De esas personas de esa época y cómo describen a Caracas como un paraíso, no solo por sus tierras fértiles que podían sembrar y tener el ganado, sino también por el clima. Fíjense que el clima, si vamos a comparar con España, que hay esos veranos tan fuertes, esos calores tan extremos, y también los inviernos, esos fríos, ¿no? Abajo cero, en donde, bueno, inclusive nieve y todo de lo helado que es esa temperatura. Entonces, fíjense que aquí dicen que ni siquiera el calor los aflige, ¿no? Ni el frío tampoco es así fuerte, sino que todo el tiempo es un clima sabroso, un clima adecuado para llevar una buena vida. Entonces, por eso fue que esos conquistadores pues fueron buscando nuevos territorios y llegan aquí a Caracas. Y así, bueno, fue la fundación de Baruta, que ya lo habíamos estudiado. También, pues, una vez que llegan a Caracas, pues empiezan a formar caseríos más pequeños, pueblos, y es cuando llegan a Caracas, a Baruta, perdón, a Latillo y a otros poblados. Igualmente, bueno, a medida que iban llegando a diferentes territorios, pues se iban encontrando con diferentes tribus, con sus caciques y por supuesto siempre lucha en cada uno de esos lugares que iban conquistando. Entonces, vemos cómo, bueno, fue un espacio muy rico en haciendas, en suelos fértiles, cosas que hoy no vemos. Hoy si vamos a compararlo, pues no tenemos ni siquiera espacio para hacer ni siquiera un pequeño conuco. Todo nuestro territorio pues está altamente construido con edificaciones, con barrios, con centros comerciales, y son muy pocas las zonas o áreas verdes que tenemos en nuestro municipio. Entonces espero que les haya gustado la historia de, bueno, de esa fundación de Caracas y anteriormente que se habló de la fundación de Baruta, haber conocido un poquito más sobre el sitio donde hacemos vida, ¿verdad? Y donde también, por supuesto, estudiamos. Entonces, nos vemos en una próxima clase.